Salmo 50. Leamos los primeros 7 versículos, después vamos a orar y vamos a ir observando a través de este pasaje lo que quiere darnos en este día. Salmo 50 comienza de esta manera. Salmo de Asaf. El Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Vamos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de compartir tu palabra, Señor, entre nosotros. Creemos, Señor, que tu palabra es útil, toda ella es inspirada por ti, útil para enseñarnos, redarguirnos, para corregirnos y instruirnos. Señor, haz tu obra entre nosotros. Háblanos por medio de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por primera vez en el libro de los Salmos aparece el nombre de Asaf. No solamente escribió este salmo, entre los salmos 70 y 80 hay más salmos escritos por Asaf. ¿Quién era Asaf? En Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas nos damos cuenta que Asaf es un cantor, uno de los cantores en la época de David y Salomón. Pero no solamente era un cantor, también dice que era instrumentista, hacía sonar los címbalos, pero también me habla de cómo él a través de arpas, salterios y címbalos profetizaba. En una de las porciones se menciona a Asaf como un vidente, y profecía no es otra cosa sino hablar de parte de Dios. Y este Salmo 50 no es un salmo de alabanza, no es un salmo de adoración, que los hemos visto, no es un salmo de lamento personal o lamento nacional como hemos estudiado, ni siquiera es un salmo de sabiduría como el salmo de la semana pasada. Este salmo es un salmo de reprensión. Es Dios convocando a una asamblea, a una audiencia y juzgando a su pueblo. Y es que en el versículo 21, me voy a adelantar, Salmo 50, verso 21, dice: estas cosas hiciste y yo, dice, he callado. Parecería que Dios ha guardado silencio, pero ahora va a hablar. Lo vimos en estos primeros versículos, cómo Dios está llamando porque Él tiene algo que decir, algo que va a hablar. Y el Salmo 50 no es otra cosa, sino como entrar en una audiencia donde Dios es el juez, donde Dios testifica contra su pueblo. Y va a hablar dos cosas. Vamos a ver en este salmo dos porciones. La primera porción va a reprender a su pueblo sobre cómo la adoración de su pueblo es ritualista. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo hacen, pero como si fuera un rito nada más, sin involucrar el corazón y sin la razón principal de hacer esos sacrificios. Y número dos, como su adoración, la adoración del pueblo es un disfraz. La desobediencia del pueblo era evidente, pero ellos en pecado pareciera que se disfrazaban para adorar a Dios, y la adoración se había convertido en un disfraz para ocultar sus pecados. Pero primero Dios se presenta. Warren Grisby dice que el énfasis del salmo está en una vida piadosa coherente que surge de una adoración verdadera. ¿Será que nuestra vida es coherente con nuestra adoración? Mira lo que dicen estos primeros versículos. La presentación de Dios. Primera frase dice: el Dios de dioses, Jehová. En el hebreo son 3 palabras: el, Elohim, y la palabra que aparece aquí como Jehová. Él significa Dios, Elohim significa dioses y Jehová significa el existente. El existente. Él es el que viene como juez, el que es el todopoderoso,
el que es el perfecto objeto de adoración, aquel que existe. Y cuando convoca, dice desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Él está a punto de hablar y habla alrededor de todo su dominio. Es como si dijera, desde el este al oeste necesitan escucharme. ¿Y de dónde proviene eso? Dice ahí, de Sión. Y aun cuando estamos a punto de ver la descripción y cómo nos recuerda al Dios del monte Sinaí, es desde Sión, donde estaba el arca del pacto, desde donde estaba su presencia, de donde Él quiere hablar. El versículo 2 dice que Dios ha resplandecido. Y llama la atención porque en el versículo anterior habla del sol. Nadie puede ver al sol así con sus ojos. No es posible. Lo brillante que es el sol impide que lo veamos directamente con nuestros ojos. Pero Dios resplandece. Y nos recuerda cómo Pablo describe su encuentro con Dios de esa manera. Dice él en Hechos 26:13, vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Dios está presentando, Él es el juez. Y ya nos ha dicho que Él es el todopoderoso, que Él es el existente y Él es el que resplandece incluso más que el sol. Cuando Pablo habla de ese momento, dice que sucedió al mediodía, cuando el sol está en lo alto, en la parte más alta, en el brillo más grande, es donde Dios se presenta como más resplandeciente que el sol. Y dice ahí en el verso 3, vendrá y no callará. Ahora sí Dios va a hablar. Y el propósito de este juicio, de esta audiencia, como vamos a ver, no es juzgar y condenar al pecador. No, es exponer sus pecados y darle oportunidad de arrepentirse y de regresar al Señor. Ese es nuestro Dios. Un Dios que desea que nosotros nos convirtamos, que regresemos a Él. Nos damos cuenta a través de todo el Antiguo Testamento cómo su pueblo era necio. Estoy leyendo Jeremías en mi lectura y estoy en los últimos capítulos. Y cómo es necio el pueblo de Dios. Dios le habla a través de Jeremías y rechazan completamente lo que Dios les dice, ¿no? Y luego lo mandan llamar. Jeremías, ven, dinos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y les dice, pues ya se los dije, ¿no? Bueno, pero se los voy a volver a decir. Se los dice y ellos lo rechazan, ¿no? Una y otra vez. Y nos damos cuenta que Dios ha sido paciente. Lo que Él quiere es dar la oportunidad de arrepentimiento y de regresar a Él. Mira lo que dice en el versículo 3 al final. Cómo describe su presencia. Fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará. Dos cosas que describen su presencia: fuego consumidor y una tempestad. Ambas le tenemos miedo. El fuego puede consumir todos nuestros bienes en minutos, literal. Pero también el fuego se utiliza en la Biblia para hablar de limpieza, de purificación, pero también incluso de juicio. ¿Y qué me dices de una tempestad? Una tempestad que es incontrolable. De repente ves un poder que te supera completamente. Una tempestad puede voltear de cabeza todo, puede sacudirte, moverte, no dejarte en el mismo lugar. Y eso es lo que pretende hacer con este juicio. Eso es lo que pretende hacer: purificar, limpiar, voltear de cabeza nuestro mundo, sacudirnos, no dejarnos en el mismo lugar. ¿A quién llama a juicio? Dice en el verso 4: convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Pues muchas veces cuando nosotros somos parte de su familia, somos parte de su iglesia, pensamos que el juicio tendría que comenzar por aquellos que hacen lo malo. Pero la Biblia me dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Pablo lo dice en medio de estar hablando de
del sufrimiento de la iglesia y del creyente, llega un punto en que dice: el juicio es necesario que comience en la casa de Dios. Es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dice: y si comienza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Dios quiere juzgarnos, Dios quiere exponernos, Dios quiere mostrarnos que Él nos conoce. Él sabe cómo es nuestra oración. Él sabe quiénes somos. Ahora, yo sé, podrías decir: bueno, pero aquí le está hablando a su pueblo. Esto no es para mí, ¿no? Ese es el momento como para: híjole, tengo que ir al baño. Creo que me enfermé, mi amor, me voy a quedar aquí afuera, ¿no? No es para el pueblo de Israel, es para nosotros. Porque en la descripción nos encontramos nosotros. Así como Él escogió a su pueblo, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Así como Él los santificó y los apartó, así a nosotros como creyentes nos ha apartado, nos ha santificado. Somos suyos, apartados para Él. Pero también dice: aquellos que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y sí, ¿te acuerdas lo que Jesús dijo sentado a la mesa con sus apóstoles? Esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Él nos ha perdonado. En la cruz del Calvario recibió el juicio por nosotros, recibió el castigo por nosotros. Claro que nos está hablando a nosotros. Ahora, la semana pasada dijimos cómo hablamos de la muerte, ¿recuerdas? Y cómo sin Cristo la muerte puede pastorearnos, pero el destino es la tumba, el destino es el Seol. Pero vimos cómo el salmista del capítulo anterior, del Salmo 49, llega a decir: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y hablamos de cómo Dios es redentor, cómo Dios nos rescata. No podemos nosotros rescatar nuestra propia vida, pero Él viene para rescatarnos, para redimirnos, para comprarnos. Y sí, dijimos, el momento en que partimos, si hemos creído en el Señor Jesús, estaremos delante de su presencia, ausentes del cuerpo pero presentes en el Señor. Y en ese sentido no seremos juzgados por cuál será nuestro destino. Nuestro destino está marcado porque tenemos al Hijo, tenemos la vida eterna. Cuando creemos en el Señor Jesús somos salvos, pero no dejaremos de ser juzgados por lo que hicimos en esta tierra. En 1 Corintios 3, 11 al 15 nos dice: hay un fundamento y el fundamento es Jesucristo, y no es negociable este fundamento. Y eso es, cuando hemos creído en el Señor Jesús, ahí comienza nuestra vida. Pero lo que sobreedificamos después de ese fundamento puede ser oro, dice en el siguiente versículo: oro, plata, piedras preciosas, o puede ser madera, heno o hojarasca. Cuando continúa los versículos me dice que esto será consumido. La obra de cada uno será manifestada. El día la declarará. Por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Y sí, si hemos construido con algo que puede perdurar, recibiremos una recompensa. Y si no, dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, bien quemado, pero salvo. El fuego va a probar nuestras obras. Estaremos delante de Él, ¿no? Así Dios quiere juzgarnos, incluso el día de hoy. El día de hoy Él viene como fuego que quiere limpiarnos, que quiere purificarnos. El día de hoy Él viene como tempestad. Él es el todopoderoso, el existente, el que resplandece más que el sol. Y viene como, dice en el último versículo de esta porción, como juez. Como juez. Y dices: no, ya no quiero entrar, ¿no? Es como si estuviéramos en la audiencia y de repente te toca tu nombre, ¿no? Tu número, pásale, ¿no? Y dices: ay, híjole, ¿cómo me va a ir? Veamos cómo le va al pueblo, veamos cómo nos va a nosotros. Mira lo que dice el verso 7. Oye, pueblo mío. Este es Dios hablando. Dijimos que es un salmo de reprensión, es un salmo donde Dios habla. Oye, pueblo mío, hablaré. Escucha, Israel, testificaré contra ti. Yo soy el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos
que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Lo primero que dice Dios en esta audiencia es: oye, escucha. Y es algo que el pueblo no estaba haciendo. Es algo que nosotros debemos de hacer. Es algo que me llama a tomar en cuenta a Dios. Solo pienso en esto: si Él me redimió, como vimos en el Salmo 49, si Él me compró y le pertenezco, ¿no debería de haber un deseo en mí de escucharle, de oírle, de conocer su voluntad? Me encanta que usa la palabra Israel. Y sé que Israel hace referencia a su pueblo, pero Israel originalmente es un hombre que tuvo 12 hijos, de donde vienen las 12 tribus de Israel. Pero Israel no es el nombre con el que nació, es el nombre que Dios le dio. Su nombre era Jacob. Jacob. Pero aquí le utiliza el nombre el cual Dios le dio, Israel. Me gustaría pensar en esto, como Dios nos dice: oye, escucha, hijo mío. No te estoy hablando de lo que eras antes, sino de lo que eres ahora. Tú eres mi hijo y necesitas escuchar. Me encanta que entonces dice así: yo soy Dios, el Dios, ¿qué dice? Tuyo. No soy un Dios, no soy el Dios, yo soy tu Dios. Y como tu Dios, tengo un mensaje para ti. Y el mensaje está contenido ahí en los siguientes versículos, del versículo 8 al versículo 13. Y nos sorprende, porque de repente dice Dios: ok, de tus sacrificios y tus holocaustos no tengo nada que decir, porque los traes, continuamente están delante de mí. En esto no fallas, los traes, siempre lo haces. Pero de repente surge la pregunta: ¿tú crees que lo que quiero son animales? O sea, ¿tú lo que crees es que yo quiero comer un becerro y beber la sangre de un macho cabrío? O sea, ¿tú crees que me hacen falta animales? Él dice: no, todos los animales en el bosque, en los collados, las aves en los cielos y todo lo que se mueve en los campos, dice Dios, me pertenece. Incluso el animal que traes constantemente y continuamente al altar ya era mío, lo conozco, lo vi desde becerrito, ¿no? O sea, lo conozco, sé quién es, sé cuál es más, me pertenece. Lo único que me estás trayendo es algo que ya me pertenecía desde antes, con anterioridad. Entonces, ¿de qué está hablando Dios? Porque dice, o sea, si yo tuviera hambre, no te lo diría. Yo no te diría si tuviera hambre para que vengas y me traigas otro animal. Y de que me traes animales, los traes. ¿Sabes? Su devoción era fiel, pero solo como una rutina. Su devoción se había convertido en un hábito, algo que hacen todo el tiempo, pero no provenía del corazón. Creían que lo que Dios quería era el animal, y al traerlo eso es suficiente. Me pediste un animal, aquí está Dios, el animal, listo. No hay una relación, sino solamente hay un rito. Spurgeon dice acerca de este salmo: los sacrificios de la ley eran símbolos de cosas espirituales, de cosas superiores, y no agradaban a Dios a menos que tuvieran ese aspecto, eso que simbolizaba. Lo hacían, lo cumplían, pero no había amor, no había corazón, no había comunión con Dios. ¿Qué era lo que pretendía un sacrificio en el Antiguo Testamento? Regresar a la comunión a su pueblo. ¿Qué había roto la comunión? El pecado. Y había sido instruido a traer animales
en los cuales, bueno, hay todo un libro en Levítico acerca de cada uno de los sacrificios. Pero hablemos del sacrificio de sustitución. Tenían que traer un animal limpio, sin mancha, inocente. Y cuando lo ponían y lo traían al sacerdote en el altar, ponían sus manos sobre el animal y transferían su pecado al animal. Y entonces el animal moría. Y la idea era, estoy regresando a mi comunión con Dios. He fallado, pero al poner mis manos en Él, Él está tomando mi lugar, Él está muriendo en mi lugar. Lo que me merezco es la muerte, pero Él está tomando mi lugar. Y ahora puedo tener una relación contigo. Pero nada de eso estaba sucediendo. Ellos solamente venían y traían un animal. Entonces, ¿tú crees que yo tengo hambre? ¿Tú crees que yo quiero comer y beber? La Biblia me dice que Dios es espíritu. Los sacrificios no eran para Dios, sino era para que el pueblo pudiera tener una relación con Dios. Deja trasladarlo a nuestros tiempos, a lo nuestro. Muchos de nosotros pasamos de ólicos a élicos, ¿se entiende? De católicos a evangélicos, muchos de nosotros. Pasamos de una religión a una, ¿qué? ¿Cómo? Relación. Y se nos va con decir eso. Se nos va la vida diciendo eso. Es más, cuando compartimos y te dicen, es más, hasta nos atrevemos en el trabajo a decir, oye, en tu religión, y dices, no es una religión. Yo no estoy en una religión, yo tengo una relación con Dios. Pregunta, ¿en verdad tienes una relación con Dios? ¿En verdad tengo una relación con Dios? ¿O solamente estoy cumpliendo con venir? ¿Quién necesita de quién? Ponte a pensar en esto. Si todo el cristianismo en el mundo dejara de adorar a Dios, ¿Dios deja de ser Dios? No, Él es Dios. Los cielos le adoran. Esas aves del campo, esos animales que están en los collados, esos que están en el bosque y en el campo le pertenecen y le adoran. Él no necesita nuestra adoración. Yo necesito de Él. El pueblo tenía una rutina y es muy fácil como cristiano caer en una rutina donde ya no estoy buscando al Señor en una relación con Él, sino solamente estoy cumpliendo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que venga, aquí estoy. Que escuche, aquí estoy. Devocional, va. Es fácil perderse en la rutina. Estudié medicina y llegué hasta 8º semestre. Dices, ¿por qué te saliste? Me faltaba un año de prácticas y listo. Pero llegué y tuve la oportunidad de estar en el quirófano y de estar ahí ayudando a doctores, ¿no? Era todavía estudiante, pero con tapabocas y gorrito pasas como si fueras doctor, ¿no? Dices, ¿en serio? Y ahí estás en la sala de operación. Una de las cosas que llamó mi atención es que los doctores no hablan de la operación. Y quizás te has dado cuenta si ha nacido tu hijo, tu hija, y vas al quirófano como papá, como hombre, y estás ahí en el quirófano y ya de por sí estás así, temblando porque tu esposa está en la plancha, ¿no? Y la van a abrir, ¿no? Y llegan los doctores, se acomodan y te dicen, pégate a la pared porque si no te vas a desmayar, ¿no? Pégate a la pared. Y tú estás ahí pegado en la pared y de repente los doctores empiezan a hablar de cualquier cosa. Es que ya viste el bromas, ¿no? Ya viste el Guasón, ¿no? Está buenísima la película, sí, no, no, pero me gusta más que esta otra película, porque el Guasón anterior sí me gustaba, pero no, la actuación, y están hablando de cualquier cosa, incluso de fútbol, ¿no? Y tú estás ahí y dices, ¿cuándo van a empezar? Y de repente ya escuchas al niño llorar, ¿no? Y dices, ¿qué? ¿Por qué no están hablando de la cirugía? ¿Por qué no están diciendo, estoy cortando la capa? No, eso es en las series de televisión. Los doctores no hablan. ¿Por qué? Porque es una rutina. Hacen esa operación 3 o 4 veces al día y no tienen que hablar. Y su equipo siempre es el mismo. Ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Y nada más ponen la mano y ya saben qué es el instrumento que le tienen que dar y continúan con la operación. No piensan, no hablan de eso.
solo lo hacen. Mi pregunta es si nuestro cristianismo lo estamos haciendo así, sin pensar, sin hablar, sin involucrar nuestro corazón. Solo lo hacemos porque lo hacemos. Dios sabe cuando nuestra adoración se ha convertido en un ritual y le damos la importancia al ritual, pero no le damos la importancia a lo que está detrás de eso. Jesús le habla a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, ¿no? Y la iglesia de Éfeso no era una iglesia que estaba perdida o que no hacía nada o que no tenía amor o que no tenía servicio. Al contrario, en Apocalipsis capítulo 2, Jesús le habla a la iglesia y en los primeros versículos de ese capítulo, el verso 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, dice, mentirosos. O sea, no solamente hay obras, hay un arduo trabajo, hay paciencia y hay doctrina. Pueden identificar a los falsos maestros y destacarlos de los demás. Mira lo que dice el verso 3: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y tu servicio es tanto que has sufrido, has padecido y sirves hasta el cansancio y continúas haciéndolo. Pero en el verso 4 de repente dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no es como al principio, ya no es como cuando lo conocimos, ya no es aquello de ir a la palabra, ver que Dios te está hablando. Ya es ir a la palabra y ver la porción de lectura. Uy, es mucho, es bastante. Híjole, ya se me hizo tarde. Bueno, pero lo leo. Y ya no hay esa relación con Dios, sino solamente estoy cumpliendo y nada más. Ya no buscamos esa relación donde Dios me hable y donde Dios te responda, sino solamente es más. Llegamos a capítulos que tocan en nuestra lectura bíblica, porque este año dijimos: ahora sí voy a leer toda la Biblia. Y llegas al capítulo y ya lo conoces. Y dices: no, pues ya lo he leído, ya me lo sé. Y nuestra rutina empieza a tomar el control de nuestra vida. Pregunta: ¿puedo estar en Navegantes, hacer mi devocional y no tener una relación con Dios? Claro. Puedo llenar cuadernos de devocionales escritos, pero no tener una relación con Dios. Mi adoración solamente es superficial. Mi adoración solamente es una rutina. Le damos más importancia a esa rutina que a otra cosa. Generalmente nuestras preguntas van a ser: ¿qué tengo que hacer? Porque como no tenemos una relación con Dios, es: ¿qué tengo que hacer? Si tuviéramos una relación con Dios, no haríamos esa pregunta. Estaríamos caminando con Él. Fácilmente podemos caer en la rutina y fácilmente podríamos escuchar a Dios diciéndonos: has dejado tu primer amor. Cada último domingo del mes celebramos la cena del Señor. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que llegamos y dices: ay, hay cena del Señor? Uy, se va a alargar la reunión, va a ser un poquito más larga. Yo quería salir corriendo, tengo que comprar el súper, mañana tengo que hacer los lunches, no tengo nada de lunch para los niños. Quería salir corriendo y ya está. Uy, ya hay cena del Señor. Y ya estás con la copita y la galleta y dices: uy, tengo que anotarlo, porque si no se me va a olvidar. Y entonces pasas la copita acá y empiezas a anotar: huevo, leche, queso amarillo, pero de rebanada gruesa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ya no estoy ahí, en el momento más sublime que tenemos para recordar el hecho más importante en nuestras vidas y en la historia de la humanidad.
No tenemos nuestro corazón ahí. No estamos reflexionando. Le pedimos al Señor, tráelo a nuestra memoria, pero nuestra mente está en, uy, mi equipo perdió. Y aparte se lesionó tal jugador. No. Y estás pensando en otras cosas, pero no estás ahí. Tu adoración se ha convertido en una rutina. ¿Te ha pasado? Ok, dices, soy culpable. Llegó el juez y es el todopoderoso, el existente, el que resplandece más que el sol. Pero aquí está, fuego consumidor y tempestad. Dice, voy al baño. No, Señor, consume mi ritual vano y vacío. Señor, sacúdeme, voltéame de cabeza. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A veces nuestra confianza ha mutado de confiar en Dios a confiar en mi devocional, a confiar en mi rutina, a confiar pero vine a Semilla. Y nos pasa, venimos y cantamos, pero no hay una relación con Él. Y Dios está llamando a su pueblo y diciéndole, ¿sabes? Hambre no tengo. Y si tuviera, no te lo diría. ¿Qué tengo que hacer entonces? Verso 14 y 15. Mira lo que dice el verso 14 y 15. ¿Qué sucedería si somos culpables, no? O sea, el juez tendría toda la posibilidad de decir es culpable, listo, ¿no? Pero dijimos al principio, Él no quiere traernos a juicio para condenar al pecador. Él quiere, ¿qué cosa? Darnos la oportunidad para el arrepentimiento y regresar al Señor. Gracias, Señor, por volver a hablar a nuestro corazón, Señor, porque no quieres que estemos así. Tú quieres, Señor, rescatarnos de una adoración vana. Señor, te pido que hables al corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y te pido, Señor, que podamos responder a lo que tú quieres hablarnos. El verso 14 y 15 dice así: sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. ¿Qué tengo que hacer? Veo tres cosas aquí. Número uno, una vida de gratitud. En la NBI este versículo dice: ofrece a Dios tu gratitud. Cuando venimos a Él debe de haber un corazón agradecido en nosotros. Si no tenemos un corazón agradecido, nuestra adoración va a ser vana. ¿Sabes, Señor? Gracias. ¿Y gracias por qué? Por todo y en todo. Señor, gracias por lo que está sucediendo el día de hoy y en donde estoy el día de hoy. Gracias, Señor, por rescatarme. Ahora que comienzas a orar de nuevo con Él, ¿cómo comienzas tu oración? ¿Comienzas en el hecho de que Él te rescató? Y le dices: Señor, gracias por rescatarme, estaba perdido. Y dices: pero eso fue hace 20 años. Pero es lo que te tiene aquí. Es lo que te tiene aquí. Ofrece sacrificios de gratitud delante de Él, fruto de labios que honran su nombre. Comienza ahí una vida de gratitud. Eso es lo que Dios quiere. Pero luego dice: paga tus votos al Altísimo. ¿Qué quiere decir esto? Obedece. No solamente es una vida de gratitud, una vida de obediencia. En 1 Samuel 15:22, Saúl desobedeció a Dios. Él le pidió que destruyera todo a los amalecitas, destruyera todos los animales, no trajera nada. Pero él se trajo al rey y se trajo todos los animales, ¿no? Y cuando Samuel lo confronta, le dice: ¿qué hiciste? Obedecí. Y él dice: ¿obedeciste? ¿No? Y la vaca ahí atrás, ¿no? ¿Y qué es ese bramido de animales? Que te dije que destruyeras todo, ¿no?
Y él dice, pero lo traje para Dios. Estos animales los vamos a presentar en sacrificio a Dios. Y entonces Samuel le dice algo que debemos recordar todos nosotros. Todos nosotros. Él dice, se complace Dios en sacrificios y holocaustos y víctimas. Se complace Dios tanto en eso como en que se le obedezca a las palabras. Ciertamente el obedecer es mejor que, ¿qué dice? Que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Obedece. Una vida de gratitud, una vida de obediencia. Y por último, verso 15 dice, e invócame en el día de la angustia y te libraré. Una vida de dependencia en Él. ¿Qué haces cuando estás en angustia? Dices, con razón. Vengo los domingos, hago todo, pero no tengo paz. Vengo los domingos, hago todo lo que tengo que hacer, hago mi devocional, pero no estoy tranquilo. Y es que no estás dependiendo de Él. Me sorprende, nos sorprende Dios todo el tiempo. ¿Estás de acuerdo? O sea, me encanta que el Señor dice, invócame, te libraré y tú me honrarás. O sea, Dios no está diciendo, ha sido vana tu adoración, nunca he querido comer y beber sangre. O sea, ¿de qué me hablas? ¿No? Y no está diciendo, córtalas, ¿no? ¿Cómo era? Córtalas, ¿no? Así, córtalas. Sino es, no, invócame, yo te libraré, tú me honrarás. ¿Qué quiere Dios? Una, ¿qué? Relación. Que no se nos vaya en nuestra boca decir, es que no estoy en una religión, estoy en una relación, pero no tengo ninguna relación. Dios quiere tener una relación contigo. Y cuando tenemos una relación con Él, Él te guía, Él te dirige, Él te llena de paz, Él te llena de gozo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de tu primer amor? Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete, mira de dónde has caído y haz las primeras obras. ¿Qué cosas? Nada. Acércate de nuevo a Él y dile, Señor, me rindo por completo. No hay nada en mí que pueda ofrecerte, Señor. Tú eres todo lo que yo necesito. Sin ti no tengo nada. O sea, si no te tengo a ti, no tengo nada. Vayamos a la segunda parte de este salmo. Ahí en el versículo 16 dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Esa segunda parte podríamos caer en el error de decir, no, está hablando de los malos, está hablando de los de afuera, no está hablando de nosotros, nos libramos. No, mira lo que dice ahí. De hecho, te voy a leer en otra versión los primeros 2 versículos. Dice así, ¿por qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. No está hablando de un malo allá afuera, está hablando de alguien que conoce la ley y sabe de su pacto y que habla de todo esto. Es aquel que está compartiendo el evangelio, está hablando de Dios, pero en lo secreto está robando. Ves al ladrón y corres con él. Está adulterando, porque con los adúlteros está a tu parte, y está mintiendo. 3 mandamientos de los 10 mandamientos se describen en esta porción como aquellos que están fingiendo ser muy religiosos. Dijimos al principio, no solamente nos va a hablar de una adoración que es ritualista, sino una adoración que es un disfraz. Vivo en pecado, vivo cometiendo pecado,
Pero llego a la iglesia, me pongo mi disfraz de religioso. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Mira, te presento, viene de mi oficina, ¿no? Lo conozco de hace tiempo, lo invité, necesita del Señor, ¿no? Necesita del Señor, pero estoy en pecado y estoy viviendo en pecado. Y estas tres cosas generalmente van juntas, no se separan. Adulterio, mentiras, robo. Pero llegan y te pones una máscara y le haces creer a tus hermanos que estás bien cuando en realidad no estás bien. Dices, no, eso no pasa aquí, pastor. No, sí pasa. Si se lo está diciendo a su pueblo es porque pasaba en su pueblo. Si hoy nos quiere decir eso es porque pasa entre nosotros. Y no seas tan rápido para decir, bueno, no. O sea, sí digo unas mentiritas, pero son mentiritas piadosas. O sea, solamente es para cuidar el corazón de aquellos que están cerca de mí, porque si supieran la verdad. ¿Entiendes? Aquí está el juez, el todopoderoso, el existente, el que resplandece más que el sol, el que es fuego consumidor y llega como tempestad a nuestras vidas. ¿Qué vas a hacer? Si Dios te habla hoy y te está mostrando, hey, ¿sabes? Lo interesante es esto. Aquel que está en pecado y se pone su disfraz de religioso, entonces dice ahí, estas cosas hiciste y yo he callado. El silencio de Dios, ¿qué es? Y de repente el pecado y la oscuridad en la que estás, porque el que dice que está en luz, pero está en pecado, realmente está en oscuridad. Y si estás en oscuridad, entonces no ves bien. Y entonces dice, Dios no ha dicho nada, no me ha dicho nada, no pasa nada, Dios no hace nada. Seguro está ok con mi vida. Pero no es así. Ahí lo dice. Estas cosas hiciste, yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero Dios dice, yo no soy como tú, pero tú piensas que soy como tú. Mentiroso. Pero no es así. Pero el pecado nos lleva a pensar así. Su silencio no es aprobación a tu estilo de vida. Su silencio es paciencia que Él ha tenido contigo. Porque no quiere condenarte, lo dijimos al principio. Él quiere darte la oportunidad de arrepentirte y regresar al Señor. En Romanos 2:4 la NTV dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Su silencio no es otra cosa, sino la oportunidad que Él te está dando de que te arrepientas. ¿Qué debo de hacer con mi pecado? Confesarlo. Dice su palabra que el que oculta su pecado, el que encubre su pecado, no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, hallará misericordia. Ese es nuestro Dios. Y Él te dice, ven. Estemos a cuentas. Ven. Pareciera que estos hombres confían en que aún pecando se van a salir con la suya, pero no es así. Lo que necesitas, una vez más, lo que necesitamos es el evangelio. Es momento de arrepentirse y regresar al Señor. Mira lo que dice el verso 22 y 23. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Me encantan estos dos últimos versículos. Entiende. Primero comenzó con oye, escucha, ahora dice entiende. ¿Te has olvidado de Dios? Entiende. Entiende esto. Si arrepientes vas a encontrar misericordia, pero si no es así, puede llegar despedazarte y no habrá quien te libre. ¿Recuerdas la semana pasada? No hay quien pueda librarnos, sino solamente Él puede redimirnos.
Esta es una invitación a regresar a Él, a temer a Él, a regresar tu temor al lugar correcto. Esclavizado, temiendo a aquellos que están a tu alrededor de que no te vayan a cachar. Si te cachan no es lo peor, es lo mejor. Pero no dejes que entonces lleguen hasta el punto en que te cachen. Mejor confiésalo. Hoy, confiesa tu pecado y encuentra en Él misericordia. Porque lo peor no es que se enteren ellos, lo peor es que Él sabe. Él es fuego, Él es tempestad. Si estás listo, ven y dile: Señor, límpiame, purifícame, consume todo el pecado que hay en mí y voltéame de cabeza, sacúdeme, no me dejes en el lugar en el que estoy. Quizás algunos han estado haciendo esa oración. Ya deténme, Señor, yo no puedo vivir así. Qué oportunidad, porque dice ahí: si sacrificas alabanza me honrarás, y el que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Y no, obviamente no está diciendo: bueno, ponte en regla, ya, arréglate y entonces, no. ¿Qué está diciendo? Regresa a Él, arrepiéntete, y cuando vengas en arrepentimiento Él te va a mostrar su salvación. La próxima semana veremos a un David arrepentido y él va a decir: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Y no hay manera de que vuelva el gozo de nuestra salvación si no vemos la salvación de Dios. Y Él te quiere mostrar una vez más, ¿qué cosa? Cristo en la cruz. Cristo diciendo: consumado es, pagado por completo. La tumba vacía. Ven a Él el día de hoy. Señor, gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, quiere confrontarnos este día, Señor. Siendo este salmo un salmo de reprensión, Señor, tú deseas, Señor, despertarnos, hacernos ver. Tú quieres exponernos, ya sea que nuestra adoración se ha convertido en una rutina que solamente cumplimos. Señor, tú nos has dicho que no necesitas de sacrificios. Tú quieres una relación. Tú quieres que vengamos a ti con sacrificios de gratitud, Señor. Tú quieres que vengamos a ti, Señor, con obediencia. Tú quieres que vengamos a ti, Señor, en dependencia a ti, Señor. Señor, tú quieres limpiarnos y por eso has expuesto nuestro pecado, Señor. Señor, no permitas que aquel que está en pecado salga de aquí, Señor, sin haber dejado todo delante de ti, Señor, sin haberse rendido a ti, Señor. Señor, qué pesar salir de aquí como con una lápida en la espalda, sin libertad, Señor, esclavizado. Señor, tú quieres traer libertad el día de hoy, Señor. Donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Señor, aquí estás entre nosotros. Trae libertad, Señor, de rutina, Señor, de ritos, de ritualismo en nuestras vidas. Señor, que sea una verdadera relación que tengamos contigo, Señor. Señor, líbranos del pecado. Señor, todos nuestros pecados fueron puestos en ti, Señor, sobre tus espaldas, en esa cruz. Señor, que vengamos de nuevo a ti, Señor, en confesión, en arrepentimiento, en humildad, humillados delante de ti, Señor, para que tú, Señor, perdones nuestros pecados y nos limpies de toda maldad. Tú quieres que el día de hoy comencemos de nuevo. Señor, no importa cuánto tiempo hemos estado viviendo una rutina, Señor, tú quieres que hoy sea diferente. Haz tu obra en nosotros, Señor.